Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista de Crianza Natural. Soy Rosa Sorribas, consultora de lactancia y BCLC desde 2008 y formadora de lactancia y porteo desde 2003. Hoy tenemos con nosotras a Sara Jort. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sara es psicóloga sanitaria, psicoterapeuta gestal y psicóloga perinatal. Como con todas las personas que entrevistamos, cuéntanos qué te hizo llegar a ser lo que eres, si siempre quisiste ser psicóloga o tus estudios y las situaciones en la vida te llevaron a ello. Bueno, sí, psicología estuvo siempre en mi cabeza, entre mis inquietudes. Y es cierto que nada más acabar la carrera, lo primero que hice fue irme al ámbito social. Tenía formación en familias, en menores, en perspectiva de género desde la facultad y entré a trabajar con menores en riesgo, familias y todo el trabajo desde servicios sociales de intervención y demás. Y bueno, como muchas otras, la maternidad, pues bueno, nos agita, ¿no? Y sí que la maternidad me hizo replantearme mucho a través de mi experiencia, ¿no? De embarazo, de parto y de todo, me hizo replantearme también muchas cosas. A nivel profesional afectó también mucho en cómo trabajaba con las familias. Y bueno, y poquito a poco fui entrando aquí en la psicología perinatal, lo fui un poco combinando con el trabajo en servicios sociales, intervención social y género, y hasta que al final ya tuve que decantarme y me decanté por seguir la psicología perinatal y un poco en este camino en el que estoy ahora. Muy bien. En tu página, Sara Jort, ¿cómo prefieres que te llamemos? ¿Jort o Jort? Como quieras. En castellano me dicen Jort, si hablamos valenciano-catalán, pues decimos Jort o está bien de las dos maneras. Vale, pues en tu página web es sarajort.es y dices Sí. que haces psicoterapia individual y perinatal. Me gustaría centrarme más Uh-huh. en el entorno perinatal, ¿no? Como que es lo que más nos movemos aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir Uh-huh. psicología perinatal? Bueno, la psicología perinatal es la parte de la psicología que abarca desde la concepción, la gestación, el parto, el nacimiento, el posparto, el puerperio, y sí que queremos llegar y llegamos a los primeros años de vida del bebé. Estamos muy interesadas especialmente en el vínculo, por eso estamos interesadas también en los primeros años de vida, en el apego, en la diada mamá-bebé y en todo el movimiento que ocurre en la familia, ¿no? En toda la adaptación, en todo ese puzzle que tiene que volver a encajar. Lo que pasa es que sí que abordamos muchísimos temas desde la perinatalidad que no son tan famosos, ¿no? Como por ejemplo el duelo, cuando el bebé fallece en algún momento de la gestación o alrededor del parto. También el trabajo terapéutico en el camino de la maternidad cuando hay tratamientos de reproducción asistida, por ejemplo, que es un camino muy duro y muy complejo. Ahí también estamos, las psicólogas perinatales. Y muchas veces, por ejemplo, la gente entra a mi web y me pregunta, mira, es que yo lo que me estoy planteando es que no sé si quiero ser madre. ¿Eso también lo trabajas? Sí. Pues por supuesto, el deseo de la maternidad, del deseo consciente, también forma parte de esto, ¿no? Estos temas y muchos otros, pero los pongo como ejemplo porque sí que Claro. creo que hay una visión como muy limitada en nuestro trabajo y abarcamos muchísimas cosas, ¿no? Para ejercer la psicología perinatal, lo que sí que es muy, muy necesario y no se puede hacer desde otro sitio es tener también formación en alguna escuela de psicoterapia. La corriente da igual, pero que sí el trabajo clínico y sanitario para llevarlo a cabo necesitas tener herramientas de intervención. Obviamente también tenemos conocimientos sobre salud sexual, reproductiva, atención obstétrica y yo desde mi manera de entender la salud mental perinatal creo que la perspectiva de género no hay que olvidarla tampoco. Entonces, un poco este es el camino común, luego pues muchas de nosotras tenemos como matices distintos en cuanto al trabajo, pero yo pondría un poco que este es a grosso modo el sitio desde donde partimos todas, ¿no? También trabajas desde la orientación gestal, ¿no? ¿Qué características tiene la gestal que no tienen otras tendencias? Bueno, a mí de la Gestalt me encanta, que algunas otras tendencias sí tienen, pero sí me gusta nombrarla, es la perspectiva humanística, ¿no? Porque en el trabajo en psicoterapia
nos sentamos, yo siempre digo que nos sentamos dos expertas, ¿no? Es una visión constructiva del proceso psicoterapéutico, porque la persona que tienes delante se conoce a sí misma más que tú la acabas de ver, y yo obviamente tengo formación en salud mental, entonces es como que juntas vamos construyendo el proceso, nos implicamos las dos y es un trabajo pues de eso, ¿no? Para hacer juntas. Algo que también tiene la Gestalt que me gusta y que también comparte con otras visiones es que tiene una visión desde el punto de vista desde el que te acabo de comentar, que no es jerárquica, ¿no? Yo he tenido que desaprender algo que todavía nos enseñan en algunas profesiones sanitarias, y es que el rol paternalista de que yo sé lo que es mejor para ti, y yo nunca me sentí cómoda ni en eso ni en la sugerencia de que teníamos que tener como cierta distancia con las personas que tenemos delante, porque parece ser que si te vinculas te llevas el trabajo a casa, ¿no? Desde mi manera de entenderlo, si no te vinculas no puedes hacer un buen trabajo terapéutico. Pero entonces es mucho Obviamente más tienes... difícil, disculpa, pero entonces es mucho más difícil, ¿no? No, lo que en realidad tenemos que poner en práctica son herramientas para después no llevárnoslo a casa, o sea, canalizar eso y que se quede en consulta. Pero si yo no me vinculo con la persona que tengo delante, no puedo trabajar con profundidad, no puede confiar en mí, si no me despierta empatía, si no me despierta ternura, ¿no? Y muchas otras cosas no puedo trabajar bien. Y si lo trasladamos, mirarlos, si nos trasladamos a enfermería, medicina, una persona que trabaja desde la distancia o la no empatía, es que se queda cojo su trabajo, ¿no? Sí. Aunque pueda realizar una técnica de una manera muy perfecta, no va a ser un gran profesional sanitario porque le va a faltar la parte humana. Yo me siento cómoda trabajando desde aquí. Creo que lo importante es eso, que te colocas como en la experiencia de la otra persona, a su lado, ¿no? Juntas miramos y buscamos un poco estrategias para salir de un sitio al que no has podido salir sola, ¿no? Y que por eso buscas ayuda. No Ajá. sé si más o menos Sí, se se entiende. entiende. También dices que llevas grupos terapéuticos de crecimiento a partir de la maternidad. ¿En qué consisten estos grupos? Bueno, de las primeras cosas que yo hice en perinatal fue los grupos de puerperio o de crecimiento a través de la maternidad, y empecé muy pronto, en 2006, con estos grupos. Reconozco que actualmente entre la consulta y la formación no me da para hacer grupos de nada, pero sí que hasta 2015, 2014 he estado trabajando en este sentido, ¿no? Me gustaba enfocar como el trabajo de terapia de grupo, como viendo la maternidad como una oportunidad de crecimiento personal, ¿no? Una manera de invitar a profundizar en diferentes aspectos que nos tocan cuando entramos en este momento vital. Y es cierto que mi trabajo en grupo me gusta muchísimo porque llegas a sitios a los que no llegas desde la sesión individual. Y por eso también me gusta la formación como la planteo, porque cuando hago formación también pido que los grupos sean reducidos para trabajar también desde la dinámica vivencial, aunque estés trabajando teoría, ¿no? Entonces, un El, poco eso es lo que más me el llama. día, el día 1 de octubre vamos a hacer una entrevista también a un grupo de mujeres que también trabaja así, ¿no? Que a mí me gusta mucho su idea de que el embarazo y la maternidad como oportunidad, ¿no? de cambio, ¿no? Porque siempre hemos dicho que un bebé te cambia la vida, pero ver eso como una oportunidad, ¿no? De mejorar la salud, de conocerse mejor a sí misma, ¿no? Porque los niños, los hijos siempre tiran mucho, ¿no? De lo que dicen los americanos, ¿no? De que te tocan los botones, ¿no? Y ver eso como una oportunidad de mejorar, ¿no? También a nivel psicológico, me parece fascinante, darle un poco la vuelta, ¿no? ¿no? Sino, ¡hola! Mira, con esto he aprendido eso que yo no conocía de mí misma, ¿no? Me parece fascinante, de verdad. Claro. Lo que, no sé, saliéndonos un poco de guión, ya me has dicho de que ya no llevas estos grupos, pero me da la sensación, al menos con lo que estoy hablando con grupos de madres, ¿no? Grupos de lactancia y así, que con el WhatsApp, o sea, ya antes de la pandemia, había muchos grupos de madres que se estaban muriendo por el WhatsApp y por los grupos de Facebook. Se estaban perdiendo las pocas tribus que teníamos de grupos de lactancia y de crianza
porque las madres iban a buscar solo, tengo un problema, quiero una solución. ¿Vale? La busco en este grupo, en San Google o en el WhatsApp. Oye, ¿alguien sabe qué le pasa? Te Ya. enseñan. Ayer mismo me enviaron una foto de un pañal, un bebé de 3 días que había hecho cacas verdes. Y ostras, tú, ¿y eso lo tienes que poner en el grupo? ¿Sabes? Como, quiero una respuesta ya, ¿no? No puedo esperar al pediatra y tal. Y era una madre de un grupo que hacía pues varios meses que no se estaba moviendo, pues porque con la pandemia se ha parado todo, ¿no? Entonces, yo creo que estos grupos que comentas cada vez son más necesarios, pero como que parece que las madres no se dan cuenta de que lo necesitan, que les falta esa tribu. O al No revés, lo sé. o creemos nosotras que lo necesitan y en realidad ya no. Bueno, yo creo que las relaciones sociales están cambiando un montón, ¿eh? Y está la inmediatez de la que tú hablas y yo creo que también está la superficialidad, Mm. porque eso, ahí no entramos a profundizar en nada, Sí, sí, más sí, no, allá de total. si esta caca implica no sé qué y ya tengo la solución, ¿no? No me planteo nada más allá de la solución rápida. A mí, yo no soy nada partidaria de los grupos de WhatsApp, no sé, ningún Te área. estamos perdiendo. No, no No, se te ha o oído sea, bien lo nos último que has acostumbramos dicho. a la rapidez, No se te ha oído bien lo así, último que has dicho. a ver. Decía que no soy muy partidaria de los grupos de WhatsApp porque, porque la inmediatez no me parece la solución realmente buena, porque pierdes profundidad, como te decía antes, y además porque pierdes autorregulación. Quiero decir, Sí, cuando a ti te entra un mensaje de WhatsApp, tú igual estás de paella familiar el domingo, sí. ¿vale? Y hay una interferencia. La autorregulación no la tienes porque hay una invasión continua en momentos que tú a lo mejor no estás conectada con eso. Pasa mucho en los grupos de WhatsApp de duelo, imagínate, Uf, ¿no? Cada vez que entra una mamá, ¡boom!, viene todo. No puedes autorregularte según estés tú sintiéndote o tengas necesidad, porque es totalmente invasivo. Entonces, hay muchas características que hacen que no tengan nada que ver con la presencialidad. Los grupos de terapia, obviamente, son otro mundo, porque hablamos de terapia, de grupo, y los grupos de apoyo mutuo pierden un montón, que aunque no sea grupo de terapia, sí que tienen muchísimas características en común, porque tienen esa profundidad, tienen esa red de apoyo, ¿no? Esos hilos sí, que se tejen, que solo se pueden tejer de vernos, tocarnos ¿no? Y llorar juntas, ¿no? O sí, reírnos juntas. sí, sí, sí. Mm. De los trastornos más habituales tras el parto, tengo entendido que son la tristeza postnatal, la depresión postparto, el síndrome de estrés postraumático y la psicosis, ¿no? No sé si también el trastorno bipolar está en esta lista. Si puedes contarnos un poquito sobre cada uno, ya sé que es muy Mm. largo, ¿no? Pero a muchas nos interesa este tema y sobre todo tu perspectiva, ¿no? Tu Vale. experiencia. Muy Sí, en general te voy a decir que la tristeza postparto directamente no se considera un trastorno. bien. La depresión postparto sí sería el más habitual en cuanto a porcentaje de prevalencia, al contrario que la psicosis puerperal, que es realmente bastante extraordinaria, Sí, se dan 1 o 2 nacimientos de cada 1000, que es muy poquito, es muy grave. O sea que, sí. bueno, es una buena noticia que sea de una prevalencia tan baja. El trastorno bipolar es un tipo de psicosis, entonces, bueno, entraría un poco aquí también, no del todo, pero sí. Y lo que sucede con el trastorno de estrés postraumático es que es un tipo de trastorno que, aunque no cumpla todos los criterios para el diagnóstico tal cual, solo la existencia de algunos síntomas ya hace que se requiera atención psicológica. ¿Vale? Porque sí que es algo que sin un tratamiento en psicoterapia no vamos a poder solucionar solas, ¿no? Sí. Es que además con los trastornos perinatales tenemos un gravísimo problema de diagnóstico, porque nos faltan profesionales en salud mental perinatal que estén en el Sistema Nacional de Salud, nos faltan unidades de salud mental perinatal en los hospitales y esto todavía se agrava más porque encima hay una falta de formación en psicología perinatal por parte de todos los profesionales sanitarios Sí. que a lo mejor están alrededor del puerperio, llámase pediatra, llámase médico de cabecera. Sí.
Entonces, nos encontramos en la mayoría de casos a madres que llegan, que no llegan ni siquiera a salud mental, que van al médico de cabecera y se salen con un antidepresivo o un ansiolítico y están puérperas o están recién en duelo y ya están medicándose, ¿no? Además, sin un diagnóstico por un profesional adecuado que sería el de salud mental, ¿no? Entonces, aquí tenemos un grave problema de diagnóstico. Y en términos de prevención, a mí sí que me gusta nombrar siempre la importancia que tiene el descanso en la mamá puérpera. Es tan importante que es un factor predictor de trastornos, fíjate, ¿no? De dificultades de adaptación, porque influye directamente en la salud mental. Es que una psicosis puede empezar por una mamá que lleva días sin pegar ojo. Fíjate, claro, si es importante. Claro. El agotamiento influye muchísimo, además en el cuidado del bebé y del niño o la niña. Provoca irritabilidad, nos notamos con falta de paciencia, sí, cierta confusión, un estado de ánimo más decaído. Bueno, es un tema bastante grave que siempre hay que estar muy alerta en el posparto, ¿no? Sí, y sí, siempre sí, es muy recomendable, y yo lo sugiero con las mamás que vienen a consulta, que haya cierta actividad fuera de casa, ¿no? Relaciones de grupos de madres, que haya paseos, sol, aire libre. Es que es muy antidepresivo, solo el sol ya es muy antidepresivo. La vitamina D y que haya como... todo eso. Claro, claro, claro. Una alimentación adecuada, saludable. Es que nos parece muy básico, pero es que son elementos claves en el posparto, muy, muy importantes. Sí, y afectan muchísimo a la experiencia materna y a todo lo que sucede con el bebé. Esto lo estuvimos hablando en la última sesión con Sara Jiménez Espartero sobre qué es la alimentación sana para evitar situaciones inflamatorias, ¿no? Porque al fin y al cabo está muy relacionado, ¿no? Hemos dicho que la tristeza postnatal es normal y no tenemos que preocuparnos, pero en el caso de depresión, digamos que ya en una situación normal, ¿no? sin bebé, ya es difícil de superar, ¿no? Yo recuerdo cuando pasé mi cáncer que fue darme el alta y tener depresión, o sea, fue como abrir una puerta y tengo que dar gracias por haberla pasado porque ahora sé lo que es, ¿no? Antes yo pensaba que era más, pues estás triste o no estás de buen rollo, no sé qué, y yo ahora lo considero, dime si estoy equivocada, que es como una gripe, es como el COVID, que de repente te viene el bicho, ¿no? Te viene la depresión y tú no la quieres, pero la tienes, ¿no? Estás hecha un desastre y de repente tú no eres tú y piensas las cosas diferentes. Pues en eso voy. Si en una situación normal ya es difícil de superar, con un bebé en brazos tiene que ser terrible. ¿A qué es debida? ¿Cómo ayudáis a la madre a superarla? Lo has explicado muy bien, Rosa, porque de hecho la depresión a nivel profesional, de salud mental, para nosotros y nosotras no es estar triste, es no ser feliz. Sí, sí. Y la diferencia es que ya es ni ser abismal. feliz, era de repente no se puede como... disfrutar, no se puede conectar con la vida, es cero vitalidad. Y es Entonces, que mira, claro, si ves esta botella que está medio vacía, yo siempre veo que hay mucha agua todavía, ¿no? Que aún puedo beber. Pues podía tener la botella llena sin abrirla y ya para mí, ya total, ¿para qué? Si se va a vaciar. O sea, es que era wow, brutal, brutal. Sí. Y de todas formas, en el posparto tampoco la emoción predominante tampoco es la tristeza. Es que eso de la tristeza postnatal yo no la tengo nada clara, porque lo que la mamá siente realmente es sensibilidad, que todo le toca, que el llanto del bebé tiene una intensidad brutal, pero también le toca mucho la primera sonrisa del bebé, ¿no? En realidad lo que hay es una hipersensibilidad, y el día que entendamos que esto no solo es precioso, sino que además es necesario porque nos ayuda a vincularnos con el bebé, nos ayuda con el apego seguro, nos ayuda a interpretar las señales del bebé, sus necesidades. El día que entendamos que esta sensibilidad tiene una razón, está totalmente sostenida en la fisiología, yo creo que vamos a dar un paso enorme, porque vamos a mejorar un poquito la sobremedicalización de los procesos naturales, ¿no? El día que a nivel de los sanitarios y las sanitarias entiendan que la sensibilidad es tan útil en el posparto, vamos a dar un salto triple mortal, ¿no?
Y como tú muy bien dices, la tristeza no tiene nada, o sea, la depresión no tiene nada que ver con la tristeza, lo entendemos como eso, no estar feliz, ¿no? Los factores de riesgo que acompañan a la depresión posparto pues están ahí siempre como todos los trastornos y como todo lo que sucede a la mamá cuando llega a la maternidad, tiene mucho que ver con la historia pasada, ¿no? De su historia de vida, sus psicopatologías anteriores, que ha tenido antes de depresión posparto, las complicaciones obstétricas y la violencia obstétrica. Es que aquí la atención que recibimos en el parto y alrededor del nacimiento, todo el seguimiento de embarazo, tiene un impacto muy bestia en nosotras. Y esto va también a determinar la facilidad o no de tener muchos de los trastornos posparto. La falta de apoyo familiar, social, que haya historias de abusos, dificultades con lactancia materna, mala salud del bebé, incluso alteraciones tiroideas. Es que la salud física tampoco tenemos que dejarla de lado, ¿no? Sí, sí. Normalmente la mamá que viene a consulta con una depresión postparto, a mí me encanta que vengan con sus bebés, fíjate, Rosa. Creo que el trabajo en consulta con el bebé allí dentro es precioso. Y no porque el bebé sea un paciente en absoluto, No. sino porque forma parte de todo lo que está viviendo la mamá, ¿no? Y el bebé no es que necesite intervención para nada, claro. Pero sí que va el trabajo en psicoterapia, como yo lo planteo, pues ayudar a la mamá a facilitar ese apego seguro, fortalecer el vínculo, apoyarla en su capacidad de sentir que sabe cuidar al bebé, ¿no? Va a contribuir un montón a que mejore su salud mental. O sea que el bebé puede ser también, como decíamos antes con la maternidad, como algo donde apoyarse también para el trabajo en la depresión posparto, fíjate. Claro, sí, sí. En una conferencia, Cathy Kendall Tackett, que es consultora de lactancia también y una psicóloga muy reconocida, ella decía que el porcentaje de síndrome de estrés postraumático en los Estados Unidos debido al parto era similar al de las personas que en el 11 de septiembre estaban cerca de las Torres Gemelas y las vieron caer. Para mí eso me parece muy fuerte. ¿Crees que es debido a lo que decías antes de la violencia obstétrica? Es que en psicología perinatal a menudo estamos trabajando con trauma. Entonces tiene muchísimo sentido lo que dice Kendall Tackett con este paralelismo, ¿no? Trabajamos con trauma porque estamos en sexualidad. No tenemos que olvidar que estamos en una sexualidad, la esfera sexual de las mujeres, y porque además todo lo que sucede en el parto tiene una intensidad tan fuerte que obviamente puede desencadenar un trastorno de estrés postraumático o simplemente, como te decía antes, algunos síntomas, ¿no? El estrés postraumático afecta muchísimo la relación de la mamá con su bebé, con su pareja, con su familia e incluso con la experiencia materna, ¿no? El trauma muchas veces es por acción y otras veces es por omisión. Por acción, porque se han infringido daños, abusos físicos o verbales, y por omisión porque no se han otorgado, no se han dado los cuidados que la mujer necesitaba en ese momento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con indefensión, la manipulación del propio cuerpo, intervenciones, comentarios hirientes, todo esto es violencia obstétrica y es violencia de género y desgraciadamente está muy presente en toda esta fase. También implica trauma la experiencia real o percibida de la madre de que pueda haber algún daño, una muerte o una amenaza hacia ella, hacia su bebé. Solo percibir esto ya también puede causar un impacto de trauma. Y claro, los factores de riesgo, como podemos suponer, están alrededor de la medicalización, ¿no? Claro. El parto instrumental, la cesárea de emergencia. Cuando el bebé muere, ahí tenemos también trauma muchas veces. Cuando ha habido alivio insuficiente del dolor, sentimientos de indefensión, no ser escuchada y los síntomas son graves. Que me da la sensación que, por lo que a veces se habla en los medios y tal sobre la violencia obstétrica, digamos que los sanitarios, enfermeras, de todo, ¿vale? Médicos, ginecólogos, anestesistas, lo que sea, ¿vale? No son conscientes de que la madre percibe su comportamiento como violencia obstétrica. O
sea, creo que aquí tenemos que Ujú. romper esa barrera que cierra los ojos a estos sanitarios y que no les permite ver esa percepción de la madre, ¿no? ¿Lo ves así o soy yo Sí, sí, que...? sí, no, la prevención en el caso en este caso es claramente el cambio en la atención obstétrica, ¿no? Hacia la humanización de la atención al parto y hacia la formación, porque está claro que no vamos a decir que toda la gente es súper malvada y súper No, vil no, y no, quiere no, no, ejercer no, ese daño. A veces no, no son conscientes del es impacto eso. porque no tienen esta formación tampoco sobre salud mental perinatal, ¿no? Y este tipo de atención está haciendo mucho daño a las mamás, a sus bebés, porque trastoca por completo la experiencia materna, el puerperio, con flashbacks, con desconexión con el bebé, con necesidad de entender y de hablar continuamente, con dificultad para relacionarse con otras mamás, con la pareja. Es que tiene un efecto muy grave, ¿no? Pero no, Entonces, no la se dan formación es cuenta. fundamental. Y además, no solo no se dan cuenta, sino cuando les hablas de violencia obstétrica, es como si se ofendieran, ¿no? O sea, ¿qué me estás diciendo? Y es Uh como, -huh. no, o sea, Bueno, es parte yo creo que de este desconocimiento, ¿no? Porque aunque hay gente que sí que se pone en esta postura paternalista y puede ser hiriente, que la hay también, hay otra mucha que no entiende por qué una Cristeller es violencia obstétrica o que no entiende por qué programar una cesárea porque se va de vacaciones a esquiar es violencia obstétrica, ¿no? sí. Entonces, esa parte también pues se tiene que trabajar muchísimo, ¿no? En sanitarios y en sanitarias. Sí. Mm. Has comentado antes también el tema de la psicosis, ¿no? Que es algo ya más grave, ¿no? Y has dicho Sí. que ocurre en 1 de cada 1000 casos, ¿no? Uh -huh. Claro, pero si en Mm. España nacen, ahora muchos menos, pongamos 300.000 niños, ¿vale? Claro, esos son 30.000. Son muchos, ¿no? También. Sí, sí, no, en comparación con otros trastornos decía que tiene una prevalencia mucho menor, pero es un trastorno realmente grave. En algunos casos se requiere ingreso y lo que sí que sería recomendable es que el ingreso fuera mamá-bebé. El problema es que aquí tenemos muy poquitos hospitales que hagan este tipo de atención. Creo que solo hay un hospital catalán que la ofrece, Uh-huh. que tiene este tipo de ingreso en mamás con psicosis. Son mamás que necesitan un acompañamiento todo el tiempo, necesitan a alguien a su lado porque necesitan mucho apoyo en la lactancia materna, necesitamos asegurar que duermen y descansan, por lo que decíamos antes, que siguen las pautas médicas y obviamente ayudarlas en el cuidado del bebé. Me he confundido, eran 300, no 30.000, ya me parecía un número demasiado grande. ¿Cómo se Uh detecta -huh. esta situación? La psicosis es un trastorno que aparece como muy rápido. Después, Ajá. en 1, 2 días, 3 días del parto ya podemos empezar a ver que en la mamá algo que no acaba de funcionar bien. A veces, como te decía antes, porque lleva 2 o 3 días que no ha dormido nada, ¿no? Ya. Que empieza como a desconectar, a decir cosas incoherentes, hay como muchos elementos que nos empiezan a llamar la atención. También suele suceder en personas que previamente han tenido ya algún tipo de trastorno esquizofrénico, algún tipo de psicosis. Entonces, sí que esto nos hace estar alerta a la hora de estar cerca de la mamá y ir viendo cómo va reaccionando después de tener al bebé. Claro. Eh, constituye una urgencia médica y requiere tratamiento psiquiátrico inmediato. Los síntomas son graves y hay mucha irritabilidad, mucha ansiedad y hay que tener cuidado porque a veces sí que puede derivar en dañar al bebé, aunque no Ya. sea de manera consciente, ¿no? Sí, sí. En todos estos casos, la madre puede continuar con la lactancia, es decir, debe tomar los medicamentos que le recomiende el psiquiatra o el facultativo al cargo, pero hay muchos compatibles con el embarazo en la lactancia. ¿Por qué Uh-huh. crees que todavía hay esa idea de que no se puede? Pues como muchas otras cosas que nos pasa en la perinatalidad por desconocimiento, nosotras, cuando digo nosotras me refiero a las que estamos haciendo tanta formación, siempre decimos que la lactancia materna es una herramienta terapéutica más.
y la supresión de la lactancia materna debería ser siempre la última opción, siempre que la mamá quiera continuar con ella, ¿vale? Hay que ayudarla en la medida que lo necesite, pero la guía NICE dice que la administración de psicofármacos antidepresivos solo debería considerarse en depresiones leves y además en periodos breves de tiempo. En realidad, la medicación no siempre es necesaria, además de que es compatible, y la lactancia materna debería prevalecer siempre, ¿no? Hay demasiado desconocimiento, yo insisto mucho en esta parte, ¿no? Y el problema es que afecta mucho la salud mental de las mujeres y de sus bebés, claro. Esto no lo hemos comentado, pero formas parte de una asociación que promueve esta formación, ¿no? Esta formación e información, ¿no? para todo el mundo. ¿Nos puedes comentar un poquito? Sí, fundamos la Asociación Española de Psicología Perinatal, un grupo de profesionales, psicólogas, que estábamos como muy tocadas por todo este tema. Somos hijas del parto es nuestro, también todo hay que decirlo, entonces también veníamos un poco de donde veníamos, ¿no? De estar como muy implicadas en los derechos de salud sexual y reproductiva, en todo lo que se puso en marcha con el tema de la estrategia de atención al parto normal, documentación. Yo creo que algunas de nosotros ya nos conoces y bueno, venimos de ahí. Y cuando formamos la asociación sí que era nuestro interés, teníamos como muchas ganas de dar un empujón a la formación, a todo tipo de profesionales, porque también tenemos desinformación las psicólogas y los psicólogos, ¿eh? Entonces, sí que hemos estado trabajando mucho en pos de poder ofrecer formación reglada, formación seria sobre este tema, ¿no? Llevas también grupos de apoyo a la muerte perinatal. Esto Sí. ya es un tema mucho más grave, ¿no? ¿Qué recursos tienen las familias que afrontan una muerte perinatal? Bueno, así te resumiría algunas cosas. Yo estaba trabajando en individual ya temas de duelo desde hace muchos años, pero en 2011 sí que un grupo de familias contactó conmigo porque querían acudir a grupos, pero querían que fueran grupos terapéuticos y guiados por un profesional. Los grupos de apoyo mutuo son otra cosa y también son muy recomendables para muchas personas, pero otras prefieren como otro tipo de atención, ¿no? Pues un grupo de terapia con profesional de salud mental o la atención individual, que es como más íntima y bueno, es distinta. Entonces, un poco lo que he estado combinando ha sido el trabajo en grupos, el trabajo en individual, hasta hace poco que, como te comentaba, los grupos ya los he dejado de hacer y estoy solo en individual. En los casos de duelo, lo que sí que, por lo que hablábamos antes de la responsabilidad sanitaria, ¿no? Lo que sí que vemos siempre y tenemos muy claro es que el duelo empieza ya en el hospital, en el momento que nos comunican la noticia. Entonces, qué importante es cómo damos la noticia, la empatía del profesional que lo hace, las palabras que elige, si estoy sola o estoy acompañada y todo lo que sucede después, el manejo obstétrico, la ausencia o presencia de cuidados compasivos en el hospital, si me dan información, si veo al bebé, todo esto forma parte del duelo. Por eso en el trabajo y en las herramientas siempre hay que un poco ver qué ha sucedido ahí y cómo ha sido, porque la familia a veces viene doblemente tocada porque todo este proceso ha sido además un añadido o ha habido violencia obstétrica o ha habido falta de cuidados, ¿no? Y falta de empatía. Es que además las familias... Dime, Rosa. No, acaba. Además, es muy importante para las familias, iba a decir, que ese bebé o ese embrión tenga un valor humano, porque a lo mejor para mí, para ti es un feto de no sé qué, 16 semanas, pero para mí es pues mi hijo Jaume, ¿no? Y iba a ser mi primer hijo y ya teníamos planeadas las vacaciones y ya tenía comprada su ropita del hospital y bueno, pues eso es importante para las familias y no siempre lo reciben, ¿no? También el reconocimiento, cómo acoge el entorno, la familia, a esta pareja en duelo, ¿no? La tristeza. Eso es difícil, ¿no? De que es muy difícil. No sabes qué decir, ¿no? Claro.
Y es que al mismo tiempo es tan importante la red de apoyo, es que es fundamental la red de apoyo. Y cuando digo red de apoyo me refiero pues a familia cercana, Sí, amigos y amigas, ¿no? Las amistades, que a veces con la mejor de las intenciones pues lo que hacen es empujar para que acelerar el proceso, y lo que sucede con esto es que duele más, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es fundamental. Y también el hecho de dar espacio a las emociones, ¿no? A veces da miedo, ¿no? Y tapamos o hacemos como huida, ¿no? Por la intensidad, pero hay que dar cabida, porque en realidad las emociones tienen sus tiempos, ¿no? Y cuando no tienen un canal en un momento dado, pues bueno, van a aparecer después de una forma más sí, virulenta también. sí. No, te iba a decir que tengo una amiga que es doula y que, bueno, es de por aquí, pero vivía en Madrid y iba a parir a su bebé en casa y ya le quedaba poco y de repente pues nota que no nota el bebé, que no se mueve y nada. Y llama a la matrona que le iba a asistir al parto en casa y dijo, bueno, pues mira, a ver, durante 24 horas a ver pues si se mueve o no se mueve, y si no, pues te vas al hospital. Y nada, que no se movía para nada, y con lo cual ella pues ya tenía como bastante claro pues que el bebé había fallecido por algún motivo, se había liado el cordón con el cuello, yo qué sé, lo que fuera, pero ella ya tenía bastante claro que su bebé había fallecido. Y llegó al hospital, la hicieron entrar, ella sola, sin su pareja, y le dijeron que el bebé había fallecido, efectivamente, ya el padre se lo dijeron solo, también fuera, pero es que lo peor es que le iban a hacer una episiotomía para sacar el bebé. O sea, y ella dijo, pero ¿para qué me vas a hacer una episiotomía si mi hijo está muerto? O sea, ¿para qué? Si eso solo se hace para salvarle la vida, si está muerto, déjale, ¿vale? Ay, no te pongas así, no te pongas así. Y me explicaba y me decía, Rosa, me supo peor el trato de la matrona, que no, yo ya había asumido que mi bebé había fallecido. Al entrar al hospital yo ya lo sabía porque el bebé no se movía, pero el trato fue tan horrible que fue eso lo que me causó un trauma. Y además era una chica pues que ya había estado ingresada también por algún trastorno previo y tal, ¿no? Ostras, me da la sensación de que los hospitales no saben llevar una situación tan dura como esta, ¿no? Porque es eso, ya no es solo el fallecimiento de lo que tú dices, ¿no? De una vida futura, ¿no? De tu hijo, ¿no? De algo que ya tienes planificado y tal, sino el entorno, sobre todo hospitalario, ¿no? Que es... Sé que hay algunas asociaciones y estamos intentando hacer una entrevista a una asociación en Lérida que trabaja muy bien sobre este tema, pero a mí me da la sensación de que como es algo tan delicado y tan duro, pues mejor, ¿no? ¿Te da a ti la sensación o cómo lo ves? Bueno, creo que en general somos una sociedad que no nos gusta mirar a la Mm, muerte, y además una muerte de un bebé, sí, ¿no? Esperas vida, no sí. esperas muerte. Pero hasta hace poco se morían Es muchos niños de complicado, parto y eso, ¿no? sí, pero ahora yo creo que ahora hay como una sepsis en la muerte, ¿no? Es como que vamos a hacer que no existe, y a veces es incluso vista como un fracaso médico, cuando en realidad forma parte Ya, de la vida también, ¿no? sí, sí, sí. En general, los hospitales hay una atención muy desigual en la muerte perinatal, pero tremendamente desigual, porque no tenemos tampoco protocolos o recomendaciones desde el Ministerio y las comunidades autónomas. Pues hay algunas que se han elaborado protocolos específicos y otras que no. Y aún así, luego, como ya nos pasa con la atención al parto, la aplicación de los protocolos, Sí, ¿vale? sí, Es otra cosa, ¿no? sí, sí. Entonces, esta desigualdad hace que no todas las mujeres tengan el acceso a una atención de calidad ni a recibir un trato como se merecen, ni más en una situación tan dura y compleja como esta, ¿no? Sí, Entonces, sí. está como esta parte social en la cual no queremos mirar la muerte, y de hecho los profesionales que están atendiendo tienen una falta de herramientas personales brutales muchas veces, y eso es lo que se refleja en cómo están trabajando. Y por eso, aunque hagan una técnica perfecta, lo que percibe la mamá no es que la técnica está perfecta, es que no me has mirado a la cara. Sí, Y a lo mejor es que no sabes qué decirme, pero es que no me has mirado a la cara ni me has dicho hola cuando has entrado a la sí, habitación, ¿no?
Sí, sí. Entonces, hay falta de formación, falta de información, falta de trabajo personal, porque es que es el colmo de los colmos que además que de tener que lidiar con la muerte de tu bebé tengas también que gestionar un trauma por violencia obstétrica o por falta de cuidados, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos. Hace muchos años una amiga en Vancouver, además participaba mucho en el foro, nos explicó que tuvo un bebé, ¿no? Nada, le daban muy pocas horas de vida, ¿no? Le permitieron estar ella, su pareja y el hijo mayor encerrados en la habitación del hospital, disfrutando conjuntamente toda la familia, les iban trayendo comida y todo, ¿no? Pero estuvieron completamente encerrados, ¿no? En plan confinamiento, los tres y el bebé, ¿no? 3 días hasta que el bebé falleció, ¿no? Y ella nos explicaba que fue una experiencia vital increíble, incluso para el niño mayor, ¿no? ¿Crees que esto será posible algún día aquí? No lo sé. Yo creo que hay hospitales que están más cerca que otros de que esto pueda ocurrir, pero no te sabría decir. Luego también hay muchas diferencias legislativas, según países, ¿no? Y hay algunas cosas de las que me cuentas que aquí a lo mejor no serían legales, pero, ¿En qué te pero refieres? ¿Qué cosas, por pues ejemplo? por ejemplo, otra cosa que hacen muchas veces en Norteamérica es que a veces te puedes ir con el bebé a casa. Ya. Y esto aquí, por ejemplo, no sería legal, llevarte al bebé que necesita, que está muerto, o que ha muerto, por ejemplo, que ha fallecido, y llevártelo a casa. Esto aquí no sería legal y allí en algunos estados sí Ajá. lo es y entra dentro un poco de la despedida. Es que la despedida es tan Claro, es que es importante. eso. Entonces, bueno, yo creo que hay hospitales que están más cercanos y otros que están a años luz, pero de aquí a que lleguemos ahí, creo que antes hay todo un camino que hacer respecto a Claro. creencias sobre la muerte, a creencias sobre la atención a las mujeres, a la infancia. ¡Buah! Aquí hay un Sí, sí. camino. En junio de 2014 nos invitaron a visitar la sala de partos del Hospital de Manises, ¿no? Ajá. La verdad es que fue una visita muy interesante, ¿no? Y estuvimos hablando con el jefe de ginecología y algunas matronas y tal, ¿no? De hecho, la entrevista que les hicimos está colgada en la mediateca. ¿Cómo está funcionando este hospital, ¿no? Porque creo que has trabajado con ellos. ¿Cómo ves estas llamadas casas de partos, ¿no? Que nosotros vimos bueno, que no tenía nada que ver con lo que nosotros entendíamos como casas de partos, ¿no? Porque Mm, parecía más mm, una sala más chula para parir, ¿no? Que parecía más como una mm. habitación de hotel con piscina y cocinita y tal, pero en plan, ellos le llamaban casa de partos y les dijimos, oye, que es que lo que nosotros entendemos como casa de partos no es esto, ¿no? Pero No. que sí, que no sé qué, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la entrevista estuvo bien y Mm. conectamos bastante con ellos, pero ¿cómo ves cómo está funcionando, ¿no? Porque hace 6 años de esa entrevista. Bueno, lo que yo sé es que yo sí que estoy como muy atenta a las estadísticas que publican de atención en los hospitales y Manises se maneja con unas estadísticas muy cercanas a las recomendaciones de la OMS. Quiero decir que no es un hospital que está trabajando más o menos dentro de cierta, ¿no? cierta calidad de la atención. Pero bueno, como todos los hospitales, pues tú ya Claro. sabes, ¿no? Y a mí me parece una buena noticia que existan paritorios que ofrecen a la mujer una atención basada en evidencia en cuanto al parto normal, como se entiende la estrategia de atención al parto normal. Y eso Claro. quiere decir que la mujer use paliativos diferentes a la epidural, que permita la libertad de movimiento para la hidratación, que la protagonista sea ella en cuanto a elegir posturas, qué hace, cómo. Me parece una buena noticia. El error sí que creo que es llamarla casa de partos, porque la casa de partos es otra cosa, es un Sí. centro gestionado por matronas que está aparte del hospital, cercano, pero aparte, y que es lo más parecido a parir en casa, ¿no? Sí. Pero aquí hay varios hospitales que tienen ese tipo de paritorios, está el COI, está el Hospital de La Plana, y al final yo creo que no es un tipo de parto, sino que es el parto que sabemos que funciona, ¿no? Es el parto fisiológico. El quirófano luego está para momentos en los que es necesario, ¿no? Y bienvenida o necesaria cuando es necesaria, pero en general
en general es una buena noticia que están estos paritorios. A mí me parece que está bien. Claro, la confusión es llamarlo casa de partos, como tú Claro, dices, ¿no? sí, sí, sí. ¿Tú crees que con la pandemia los problemas psicológicos perinatales se han acentuado, ¿no? Por esa falta de tribu, esa falta de contacto, incluso las abuelas que apenas pueden ver a sus nietos más que en Mm, foto o no pueden maternar a la madre, ¿no? O abuelar a la madre y al bebé. ya lo creo, ya lo creo. Vamos a tener efectos pandemia a corto, medio y largo plazo a nivel de salud mental perinatal y en salud mental en Sí, general. Por un lado, porque hemos visto recortados los derechos en salud sexual y reproductiva desde el minuto uno. O sea, lo primero que se hizo fue recrudecer los protocolos y recrudecer la violencia obstétrica con un aumento de inducciones, medicalización, separación de mamas y criaturas, porque sin negar el acompañamiento en el parto, logros que habíamos conseguido y que de repente en un abrir y cerrar de ojos se iban al garete, aunque la OMS estaba recomendando que no se separaran los bebés, que la mamá seguía teniendo el derecho a una experiencia satisfactoria de parto, aunque había comunidades profesionales como la Sociedad Española de Neonatología que seguía diciendo y sigue diciendo que no se tiene que separar aunque haya un contagio en la mamá, sabíamos que no había transmisión vertical, aun sabiendo un montón de cosas, lo primero que se hizo fue recortar en derechos de salud sexual y reproductiva, ¿no? Y luego, por otro lado, ha habido efectos en el seguimiento y en la atención en el embarazo. Matronas que directamente lo que hacen es llamarnos por teléfono, que no nos ven, que no hay talleres de educación maternal, ni talleres de lactancia, nada de presencialidad tan necesarios para las mujeres. Yo creo que el impacto todavía está por venir y ha sido bastante fuerte, ¿no? La falta de contacto que cuentas y la tribu, claro, también, cómo no, ¿no? Vi una foto horrible hace unos días de alguien dándole un beso al bebé recién nacido con una bolsa de plástico para no tocar, ¿no? Es que ha sido, yo creo que el impacto yo creo que está por venir y va a ser fuerte, ¿no? En la salud mental perinatal lo peor que puedes hacer es crear incertidumbre, el miedo que había al contagio, el miedo a tener que ir al parto sin la persona que tú eliges, ¿no? La ansiedad que había alrededor de la salud, del bebé, de qué iba a pasar. Todo esto ha afectado muchísimo a las madres y obviamente a los bebés. sí, sí. ¿Y qué pueden hacer las futuras madres preocupadas por esta situación? Informarse, buscar centros que las atiendan como ellas desean, buscar recursos online. Afortunadamente hay muchos, porque como decíamos antes, se ha recortado la presencialidad, pero sí que hay recursos online, ¿no? Contactar con asociaciones de apoyo que siguen funcionando y han estado ahí al pie del cañón. Y algo que creo que es muy importante es agradecer las buenas prácticas y quejarse cuando no se recibe la atención sanitaria adecuada y basada en la evidencia, porque nuestra voz es muy importante y Sí, porque sí produce cambios, sí funciona, sí, sí sí. funciona. Entonces, ser muy proactivas en este sentido. Antes comentábamos de EPEN, yo fundé Donayum, ¿no? Que digamos que es la versión catalana de EPEN y la fundé junto con alguna matrona, con Nima Marcos, con Cristina Silvente y otras personas, ¿no? Claro, ahora lo vemos todo muy negro y que necesitamos todavía mucho apoyo, ¿no? De estas asociaciones, ¿no? Que luchen para conseguir estos objetivos, ¿no? Que se cumpla al menos las leyes, ¿no? Lo que la OMS recomienda. Pero ¿crees que el objetivo de estas asociaciones es que desaparezcan? Es que recuerdo a Eulalia Torras, ¿no? Que decía que el objetivo final de los grupos de lactancia es que desaparezcan porque ya no sean necesarios. ¿Crees que nuestras hijas todavía van a estar allí luchando? Claro, ahora después de la pandemia que hemos tirado 3 pasos atrás de los 5 que habíamos dado adelante, ya, si te hubiera hecho esta pregunta hace medio año, ¿no? En diciembre me hubieras dicho sí, 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 pero ahora Pues no, creo que te contestaría lo mismo. La pandemia en realidad es como que me da un ejemplo más, pero creo que está crudo, que está muy crudo esto de que desaparezcamos como
y que nuestras hijas van a tener que seguir luchando, ¿no? Yo soy socia activa del Partos Nuestros desde 2007 y siempre he estado en actividad en tareas a nivel nacional, pero mucho a nivel autonómico y local. Y por eso también te cuento esto, porque creo que hablo con cierta perspectiva cuando te digo lo que te voy a decir. Yo tengo la sensación muy clara de que lo que sucede con las madres y con los bebés es un síntoma en realidad de algo que es mucho más profundo, ¿no? Y esto lo sabemos también gracias, pues eso, a la sociología, a la antropología, a la reproducción. A mí me encanta leer sobre estos temas, ¿no? Porque fíjate que aunque estamos hablando de procesos universales respecto a la fisiología del parto, la lactancia, nos damos cuenta que siempre están como muy moldeados y muy influenciados a nivel cultural, que hay muchas maneras diferentes en las que se expresa según épocas y según sociedades, ¿no? Y esto, claro, es un reflejo también de los valores de una sociedad, de cómo se entiende el nacimiento, la infancia, la salud y obviamente a las mujeres. Entonces, una sociedad que valora los cuidados, que tiene políticas que protegen la infancia, la conciliación para cuidar a las criaturas, una sociedad así cuida el nacimiento. La atención obstétrica es un síntoma, yo creo que es un reflejo de una manera implícita que tenemos de entender la salud, a la mujer y a la infancia, y en nuestra sociedad es la que es. Y esos son los valores que tenemos. Y la pandemia es un ejemplo. Pero es que tú fíjate, tú también tienes esta perspectiva de años que yo tengo. Sí. ¿Qué ha sucedido cuando han dejado de haber tantas cesáreas? Pues lo que ha sucedido es que ha habido partos vaginales más medicalizados, ¿no? Lo que han hecho es medicalizar más, instrumentalizar más el parto vaginal. Entonces, no ha habido un cambio de paradigma, y hasta que no haya un cambio de paradigma, lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de violencia, pero va a seguir estando. Y cuando hablo de violencia, quiero que se entienda, ¿no? Una cesárea es violenta cuando no es necesaria. Sí, sí. Y lo que tú dices, que hay veces que por no hacer una cesárea conviertes un parto vaginal mucho más violento. Sí. ¿No? Porque Eso sí es que he lo que hemos conocido algún visto. caso que se tendría que haber hecho una cesárea y por no hacerla, recuerdo un caso de un bebé, de una chica que además entrevistamos hace poco, que se le rompió un nervio del brazo, no sé qué, y pasó muchos años hasta que pudo recuperar la movilidad del brazo ese bebé. Bueno, que ahora Sí, ya es sí, un sí, niño sí. mayor, ¿no? Pero Es una lesión muy habitual de estirar al bebé. sí, Lo que sí, se lesiona es como el hombro y se limita sí, 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 la sí. movilidad del brazo. Y Sí, ella sí, me sí. decía, "Es todo por no hacer una cesárea. O sea, tenían que haber hecho una cesárea cuando pasaba esto, cuando vieron que mi bebé no salía bien, pues haces una cesárea, chimpún, y ya está, no pasa nada. O sea, yo estaba tranquila, no, si me tenían que hacer una cesárea, pues me la hacían y punto. Si hay motivo, me la hacen y yo ya veía que había motivo. Pero la matrona que no, y que no, y que no, y que no. O sea, es lo que dices, ¿no? O sea, hemos pasado de, uy, no, cesárea no, pero esto, ¿no? Pero bueno. Em, tenemos un artículo en la web es que a mí me encanta este hombre, lo escuché ¿cómo se llama? En Canarias, creo que estuviste tú también en el Yo Congreso de también Michel estuve en Oden, Las ¿verdad? Palmas, Sí, 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 sí sí. estuve. Pues te acuerdas de Tony Costello, ¿no? Que comentó Mm, el tema este de que habían pagado un montón de dinero para montar, ¿no? Para formar, ¿no? A los sanitarios de países con graves morbilidades y mortalidades infantiles, y al final se dieron cuenta que, no sé si era en Bangladesh o alguna zona de por allí, que los grupos de madres y lo que eran las madrinas, ¿no? Las madres que acompañaban a otras madres al médico, a apoyarlas, ¿no? Este equipo de tribu de madres, ¿no? Era mucho más eficiente que no pues formar a los profesionales y que esos profesionales en plan paternal, ¿no? Influyeran sobre las madres, ¿no? Claro, a mí me queda muy presente esa imagen, ¿no? Lo que explicaba Tony, y luego veo que estamos perdiendo incluso esto, ¿no? Ya no por la pandemia, porque incluso antes también ocurría, ¿no? Y eso a mí me preocupa mucho, porque ya con la sociedad en la que estamos ya era más difícil, pues,
¿no? Vivimos muy juntos, pero a nivel social muy separados, ¿no? Mucha maquinita, mucho móvil y mucho Netflix, pero poca interacción, ¿no? Con las madres, y eso tiene que afectar también, ¿no? Sea pandemia o mm, sin pandemia. ujú. Sí, 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 sí. Sí, además es que el proyecto este era súper interesante porque sí que veían que funcionaba mejor la transmisión de conocimientos sobre higiene, ¿no? Sobre salud, sobre cómo cuidar a los bebés, sobre lactancia, era como más eficaz cuando era el apoyo madre a madre quien hacía esta transmisión, ¿no? Sí, sí, yo creo que justo en este momento los grupos de mujeres son muy importantes en el posparto y, bueno, desde antes, ¿no? Desde el embarazo. Y hay que seguir alimentando esas redes de mujeres y de apoyo, porque fíjate, ¿no? Y con este estudio que comentaba Costello, disminuir la mortalidad perinatal Sí, es un sí, sí, es factor ya más importante. que suficiente. Sí, 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 sí. sí. También hablando de cómo están las situaciones en los hospitales, también nos encontramos con que no todas las mujeres pueden parir en las condiciones que quieren, ¿no? Es lo que decías, que hay mucha heterogeneidad, ¿no? En las condiciones de los hospitales. Y recuerdo una mujer que siempre nos saludaba en biocultura, que creo que era de Jaén o no sé por dónde era exactamente, o Córdoba, no sé, por allí, y nos decía que ella había parido en casa sin asistencia a sus 3 hijos porque no encontró ningún hospital que le gustara y ni ninguna matrona de parto domiciliario, ¿no? ¿No crees que a veces estos Ujú. protocolos están empujando a algunas mujeres a tomar unas decisiones un poco atrevidas? No lo sé, no conozco casos así como el que tú comentas. La verdad es que no sé. En general me parece positivo que las mujeres tomen decisiones sobre lo que sucede en sus cuerpos y sobre lo que quieren para sus bebés, porque también pasa por un proceso de informarse, de ser conscientes, de conectar con sus expectativas, con lo que quieren. Y la verdad es que sabemos que las mujeres debemos parir allí donde nos sentimos seguras. Y algunas se sienten segurísimas en un hospital con UCI neonatal, pero es que otras en sus casas con la atención de la matrona, ¿no? Yo creo que lo que es aspirar un poco a que podamos tomar decisiones en igualdad de condiciones. Quiero decir, que podamos tener un buen parto según la evidencia, tanto en el hospital como en mi domicilio, tanto en Oviedo como en Cádiz o como en Jaén, ¿no? Sí. Que lo de las comunidades ya sí que es, Y lo vamos, de el Oviedo, acabose. bueno, ya no te lo había comentado, pero es que lo de Oviedo fue grave, ¿eh? Mm, Muy mm, grave, pero bueno. mm, Cuéntanos también, ahora cambiamos un poco de tema, ¿no? Sobre la perspectiva de género en salud perinatal, ¿no? Porque lo mm. que los estudios dicen, y parece que es verdad, primero que las mujeres tenemos más aguante, es decir, que vamos menos al médico y cuando vamos ya estamos mucho peor, ¿no? Pero es que además nos consideran menos, ¿no? Mm. Sí, sí, no, los sesgos de género en salud nos pasan muchísima factura a las mujeres, pero muchísima, que yo creo que no sé si vamos a poder algún día cuantificar esa factura, ¿no? De cuánto es. Solo la investigación ya sabemos que es totalmente androcéntrica y que se centra en resultados con hombres. Sí, sí, Entonces, a eso. partir de ahí, todo lo que ocurre con el cuerpo de las mujeres ya es aquello que se desvía de lo normal. Entonces, la Había, mirada es muy Había patológica hacia un nosotras. investigador que nos comentaba en un congreso, decía, pensad que todos los estudios, o la gran mayoría de estudios, están diseñados para hombres blancos de mediana edad, de nivel medio Sí, alto, sí, ¿no? De un nivel social medio sí. alto, ¿no? Y es lo que dices, lo que se Mm, desvía de aquí, o sea, hay estudios que te dicen no sé qué, mm, las estatinas, por ejemplo, ¿vale? Que si son tan buenas, que si no sé qué tal, pero para las mujeres son malísimas. Pero claro, como todos los mm. estudios están hechos en hombres, Sí, 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 sí. Sí, de hecho, hasta los años 90 o así, 90 y que hay un grupo de investigadoras se puso en marcha y empezó a poner en evidencia que los estudios no recogían resultados en mujeres y que no se podían extrapolar. De hecho, la doctora Carmen Weiss dice que sí. sería incluso revisable hasta qué punto las dosis de medicación son las mismas según, ¿no? Según seamos lo que sea, ¿no? En realidad está la investigación
está también que tenemos enfermedades propias, ¿no? Que son de las mujeres, que solo nos afecta a nosotras, en las que no se investiga, no hay tratamientos o no hay conocimientos. La Asociación de Endometriosis dice que una mujer para ser diagnosticada de endometriosis pasa por no sé cuántos médicos, pero que hasta una media de 10 años tardan en hacerle un diagnóstico adecuado de endometriosis. Sí, esto hablamos Y también luego, con Miriam Mialadiri, sí, en otra sí, entrevista. pero es que es muy grave, es que esto es muy grave. O no diagnosticar las patologías, ¿no? Encubriéndolas con problemas psicosomáticos. La mayoría de los psicofármacos se ayudan a mujeres. O sea, creo que son ansiolíticos y antidepresivos, tomamos el triple o el cuádruple que los hombres. Tenemos muchísimas más posibilidades de salir con un psicofármaco después de una primera cita médica con el médico de cabecera del centro de salud que un hombre, porque enseguida se busca un origen psicosomático en lugar de explorar y de buscar las causas pues, de un malestar o de algo que no está funcionando como debiera. En salud reproductiva, el tema que nos más estamos centradas aquí queda claramente patente en la patologización de todos los procesos naturales y fisiológicos del cuerpo de la mujer, desde la menstruación, la concepción, los tratamientos de reproducción asistida, está siendo una cosa realmente preocupante. El embarazo y todo lo que hemos hablado de atención al parto, ¿no? Y la menopausia y todo lo que queramos, porque es que la OMS reconoce que se medicaliza y se interviene excesivamente en el parto normal. Y Carme Valls hace poco comentaba que tenemos como una desigualdad tan fuerte en el mundo que mientras la mitad de las mujeres se mueren en los partos en países desfavorecidos, la otra mitad de las mujeres tiene secuelas por partos que son demasiado medicalizados, ¿no? Y además esta mirada patológica también hace que dejamos de sentirnos agentes de salud, ¿no? Estamos siempre buscándonos la patología en todo el seguimiento del embarazo. Entonces el sesgo de género y la perspectiva de género, claro, es fundamental, porque si no vemos esto y no lo tenemos en cuenta, no estamos pudiendo tampoco abordar el problema, ¿no? La dificultad. Hablamos también con Esther Vivas, ¿no? Recientemente también en una entrevista sobre maternidad y feminismo, ¿no? A través de, ¿no? A partir del libro de Mamá desobediente, ¿no? ¿Te parece que el feminismo ha hecho un flaco favor a la maternidad en muchas ocasiones? Es un tema incómodo dentro del feminismo. Yo cuando leí el libro de Esther Vivas dije y pensé, este es el libro que yo hubiera escrito, tal cual, ¿no? Además, cómo lo cuenta y lo que dice, yo me he sentido muy identificada con voces como ella, como Patricia Merino, como tantas mujeres que han empezado a hablar de la maternidad desde un feminismo con el que me siento muy, muy identificada, ¿no? Porque parecía antes que si eras madre no eras feminista, y esto para mí ha sido una gran cábala. Yo fui madre muy joven y estaba en grupos feministas y me sentía totalmente fuera de lugar. Entonces, creo que en un momento fue muy necesario separar sexo y género, y esto nos dio el control de la reproducción, los anticonceptivos, nos dio el acceso al mundo reproductivo, nos dio muchos derechos que hoy tenemos muy normalizados, ¿vale? Lo que sucedió es que a cambio pues, se banalizó mucho la biología, y esto es lo que a día de hoy nos está pasando también otra factura, ¿no? En realidad tenemos que hablar más allá del feminismo de la igualdad o de la diferencia, sino que lo que yo veo es que hay movimientos, ¿no? como estas mujeres que estábamos comentando, que lo que reivindican es una maternidad que no es patriarcal, o sea, que consiste en que eres madre porque lo decides, pero no eres esposa, ni eres abnegada, ni eres sumisa, que quieres ser una madre libre que decida sobre su cuerpo, sobre su lactancia, que valora la crianza, que amamanta, que está en los espacios públicos con su bebé y se saca la teta en el sitio que sea, que criar tiene un valor y los cuidados tienen un valor, y que el deseo de la maternidad habita en el cuerpo y es una consciencia y un deseo que está en muchas mujeres y que en otras no. Pero que eso no nos separa para nada de reivindicar sobre la salud sexual o la salud reproductiva, ¿no? En realidad
Da la sensación, perdona, da la sensación, a nosotros nos pasa con Sí, sí. el término de crianza natural, ¿no? Que hay mucha gente que se cree que eso es dejar tu vida y que solo sea el bebé, ¿no? El niño pequeño, que él decida todo y que sea el mimado y una crianza súper permisiva, ¿no? Y que el niño decida todo. Y dices, no, no, Ya. no. ¿Vale? ¿No crees que hay tendencia a veces desde el feminismo o desde otros entornos de mm, exagerarlo todo, ¿no? Y que el discurso sea muy, muy simple? Sí, pero al final es la maternidad patriarcal la que es sumisa, Mm, ¿no? La abnegada, que al final esa mamá que pintan, que el bebé lo decide todo, al final ella tampoco está decidiendo. Es que mm, estamos en el mismo sitio en realidad, sí, ¿no? Y nosotros hablamos de mamás que deciden, sí, que tienen como una experiencia personal potente la maternidad y que no son abnegadas por ser madres, sino que es un tipo de maternidad muy diferente, ¿no? Que valora el cuidado, que valora la crianza, que valora a la mujer con este potencial. Y yo creo que sí que hay un cambio de paradigma y muchas voces a nivel político-social que sí que quiere poner la importancia de los cuidados en el centro, ¿no? Porque al final la maternidad abnegada y patriarcal es la del neoliberalismo y justamente estamos hablando de que los cuidados son centrales en la sociedad, ¿no? Y que una mirada feminista debería abogar por un cambio en las relaciones que no sean asimétricas, que no sean patriarcales, que no sean de poder. Y sí, eso empieza con una maternidad elegida y con una maternidad libre, ¿no? En sí, realidad, sí, que es lo que después está presente en la crianza hacia tus hijos y tus hijas. claro. Entonces, este movimiento a mí me interesa muchísimo y me parece que está muy potente, así que me alegro que hayáis hablado con Esther Vivas, voy a... Sí. La sigo, la sigo. Sí, sí, sí. Sí, no, también hablamos con José Garrido, María José Garrido, la antropóloga de Badajoz, y fue también a nivel a eso antropológico, ¿no? Lo que comentabas antes, fue muy, muy Mm, interesante, una charla muy, muy interesante. Pues nada, no sé si hay algo que no te haya mm. preguntado y te gustaría comentarnos. Ay, pues no, yo más o menos creo que hemos hablado de todo Sí, un ¿no? poquito, ¿no? Así de cómo entiendo yo también mi trabajo y de temas que yo creo que pueden ser interesantes. No sé si Laura eh, Ya me pregunto, hay quiere dos decir ahora, alguna Laura y cosa. Lupe, creo. Ahora te digo. Sí, Laura y Lupe. No, Por mí les está he bien si preguntado quieren antes. comentar alguna cosa. Sí. Vale, vale. Es que es una pena porque habían 12 personas apuntadas, pero bueno, ya la verán después. Pues nada, pues muchísimas gracias por tu amabilidad en dejarnos, ¿no? En dedicarnos tu tiempo. Ah, se me ha olvidado. Si quieren contactar contigo, lo ideal es a través de la página web, ¿no? Sí, sarahort.com. Muy punto bien. es, Ay, punto es, punto perdón. es. Vale. Sí, 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 sarahort.es. sí. Hay un formulario de contacto y sí, 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 sí. Para Ahí podemos sean contactar. cursos, charlas consultas, ¿no? Sí, 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 Muy trabajo en bien, psicoterapia y formación. Muy bien. estupendo. Pues nada, pues muchísimas gracias, Sara, muchísimas gracias a todas por asistir o por vernos en diferido y recordad suscribiros si queréis volver a ver este webinar, aunque también lo podéis adquirir por separado. Y bueno, pues lo tenéis todo en crianzanatural.com/podcasts.asp. Y nada, si estás embarazada, tienes niños o niñas o trabajas con ellos, pues simplemente pues quieres cuidarte, quieres saber un poco más sobre estos temas, pues ya sabes, suscríbete porque hay entrevistas súper interesantes. Y cada jueves a las 6 de la tarde nos vemos en una nueva e interesante entrevista. Visita nuestras redes sociales para saber quién tendremos esa semana. Muchas gracias a todas. Hasta luego.